Gaveston no solo regresó. Fue nombrado conde de Cornualles. Un título reservado para la familia real. Para los grandes señores de Inglaterra, aquello no fue una provocación menor. Fue una humillación abierta. Un extranjero, sin linaje poderoso, fue elevado por encima de hombres cuyas familias habían gobernado durante generaciones. El mensaje era claro. El afecto del rey valía más que la sangre. En la coronación de Eduardo, en febrero de 1308, Gaveston ocupó el centro de la escena. Vestía con más lujo que muchos nobles. Se movía con seguridad, como si perteneciera al futuro del reino. Y allí estaba Isabel. Joven. Atenta. Para una princesa educada en la política del silencio, aquello fue una advertencia brutal. Ese día entendió algo esencial. Podía portar la corona, pero no tenía al rey. Y en las cortes reales, la humillación pública no se olvida. Se archiva. La oposición no tardó en organizarse. Una coalición de nobles, liderada por Tomás de Lancaster, primo del rey, forzó a Eduardo a aceptar el Consejo de los Ordenadores. En teoría, una reforma. En la práctica, una cadena. El objetivo era directo. Limitar el poder del rey. Y expulsar a Gaveston del centro del gobierno. Gaveston fue enviado a Irlanda. Para Eduardo, fue un golpe devastador. Las cartas de ese periodo muestran a un rey ansioso, disperso, incapaz de gobernar con claridad. El poder comenzaba a resquebrajarse desde dentro. Y entonces, Eduardo hizo exactamente lo que se le había prohibido. Ordenó el regreso de Gaveston. Fue un desafío abierto. Y fue un error fatal. Los nobles actuaron con precisión fría. No hubo guerra. Hubo caza. En mayo de 1312, Gaveston fue capturado. Encerrado en el castillo de Warwick. Aislado. Esperando. Eduardo ofreció todo para salvarlo. Tierras. Títulos. Riquezas. Concesiones impensables para un rey. Nada importó. En ese punto, los nobles ya no negociaban. Estaban corrigiendo al poder. Gaveston se había vuelto demasiado simbólico para vivir. Un recordatorio de que el rey podía ser dominado por la emoción. Una señal de que la cercanía podía gobernar más que las instituciones. La decisión se tomó en silencio. Sin juicio solemne. Sin ritual. Solo una resolución fría. Diseñada para dejar claro un mensaje. Nadie rompe las reglas invisibles del reino sin pagar el precio. Cuando la noticia llegó a Eduardo, quedó destrozado. Los cronistas lo describen errático. Incapaz de concentrarse. Dividido entre la ira y el dolor. Pero la muerte de Gaveston no trajo estabilidad. Dejó un vacío. Y ese vacío fue ocupado por algo peor. La familia Despenser. Y en especial, Hugh Despenser el joven. A diferencia de Gaveston, Hugh no llegó como compañero. Llegó como estratega. Como administrador. Como alguien que entendía las debilidades del rey. Y sabía cómo usarlas. La cercanía volvió. Las recompensas rápidas también. Pero ahora el poder tenía método. El gobierno dejó de ser gestión. Se convirtió en castigo. Las decisiones ya no buscaban equilibrio. Buscaban control. Y entre los más afectados estaba la reina Isabel. Apartada del poder. Privada de recursos. Incluso separada de sus hijos. Para ella, ya no se trataba de orgullo ni de honor. Se trataba de supervivencia. Mientras Hugh Despenser permaneciera junto al rey, su futuro y el de su hijo estaban en peligro. Ese fue el punto de quiebre. El momento en que Isabel dejó de ser una figura decorativa. Y comenzó,
en silencio, a prepararse para algo que cambiaría el reino para siempre. La oportunidad llegó en el año 1325. Bajo el pretexto de la diplomacia, Eduardo permitió que la reina Isabel viajara a Francia para resolver disputas pendientes entre las dos coronas. En apariencia, era rutina. En realidad, era una grieta. Lejos del control de Hugh Despenser y de la vigilancia constante de la corte, Isabel recuperó algo que llevaba años sin tener. Libertad de acción. En Francia dejó de ser una figura ornamental. Dejó de esperar. Se volvió política. Allí se reunió con Roger Mortimer, un poderoso noble inglés exiliado tras un fallido levantamiento contra Eduardo y los Despenser. Mortimer no era impulsivo. Era paciente. Frío. Entendía exactamente dónde estaba roto el reino. Lo que nació entre ellos no fue refugio emocional. Fue estrategia. En septiembre de 1326, Isabel regresó a Inglaterra con Mortimer y un pequeño grupo. No necesitaban un gran ejército. A medida que avanzaban, la resistencia se deshacía. Las puertas se abrían. La nobleza cambiaba de bando. No por amor a Isabel, sino porque la fe en Eduardo había desaparecido. Eduardo y Hugh Despenser huyeron hacia el oeste, buscando refugio en Gales. No fue valentía. Fue pánico. En noviembre fueron capturados. No hubo negociaciones. No hubo segundas oportunidades. El destino de Despenser se decidió casi al instante. Su castigo fue diseñado para ser visto. Para ser recordado. Fue teatro político. Un mensaje claro. El poder, cuando se concentra y se vuelve odiado, se paga en público. Y sin piedad. Eduardo, sin embargo, fue preservado. No por compasión. Por cálculo. Un rey vivo, roto y aislado, aún podía servir. Fue trasladado de castillo en castillo. Cortado de aliados. ¿Qué puede hacer que una piedra grite? No una persona. Una piedra. Fría. Inmóvil. Un objeto que ha visto pasar siglos sin decir una palabra. Y sin embargo, en la noche del 21 de septiembre del año 1327, los muros del castillo de Berkeley escucharon algo que jamás olvidarían. No fue metal chocando contra metal. No fue el ruido de una batalla. No fue un grito de guerra. Fue un solo grito. Largo. Desgarrador. Tan inhumano que parecía no venir de un hombre, sino del propio lugar. El sonido atravesó la oscuridad como si la noche se rompiera por dentro. Los guardias en las torres se quedaron paralizados. No vieron nada. Pero todos comprendieron lo mismo al mismo tiempo. Aquello no era dolor común. Era un final. Un final diseñado no solo para matar a un hombre, sino para borrar lo que representaba. Esa noche, en los espacios ocultos del castillo, el poder decidió cerrar un problema que llevaba años creciendo en silencio. No con una ejecución pública. No con un juicio solemne. Sino con algo más eficaz. El silencio. Eduardo de Inglaterra, conocido como Eduardo II, ya no era rey. Había sido depuesto meses antes. No firmaba decretos. No dirigía ejércitos. La corona había pasado a otras manos. Pero seguía siendo peligroso. No por lo que podía hacer, sino por lo que era. Un rey vivo, aunque derrotado, siempre puede convertirse en un símbolo. Y en la política medieval, los símbolos se temían más que las espadas. Por eso su final debía ser perfecto. Invisible. Creíble. Aceptable. Debía parecer natural. Inevitable. Casi compasivo ante los ojos del pueblo. Antes del amanecer, los rumores comenzaron a extenderse por las aldeas cercanas. Ecos extraños.
Sonidos imposibles. Relatos de un grito que no sonaba humano. Generaciones después, la gente seguiría susurrando lo mismo. Que aquella noche no gritó un hombre. Gritó el castillo. La versión oficial fue breve. El rey murió. Punto. Pero detrás de esa frase limpia se escondía una verdad que nadie se atrevió a escribir con claridad. La muerte de Eduardo II no fue un accidente. Fue el resultado de años de tensión acumulada. Todo giraba alrededor de una pregunta peligrosa. Una pregunta que su época no podía permitirse responder en voz alta. ¿Qué ocurre cuando un rey no encaja en el modelo que el poder exige? En un mundo donde la realeza se medía por campañas militares, autoridad absoluta y herederos fuertes, Eduardo era visto como una anomalía. No por debilidad política únicamente, sino por su forma de ser. Pero esta historia no empieza en Berkeley, ni en la noche de su muerte. Empieza décadas antes. El día en que nació. Eduardo de Caernarfon nació el 25 de abril del año 1284 en un mundo que ya había decidido quién debía ser. Un mundo sin espacio para dudas. Era el cuarto hijo de Eduardo I. Un rey temido, separado de toda influencia. En enero de 1327, el Parlamento cruzó una línea histórica. Eduardo II fue oficialmente depuesto. Su hijo adolescente fue coronado. Por primera vez, un rey inglés era removido no por invasión extranjera, sino por consenso político. Pero quedaba una pregunta peligrosa. ¿Qué hacer con un rey que aún respira? La sola existencia de Eduardo era un riesgo. Un símbolo vivo. Un punto de reunión en espera. La respuesta no fue inmediata. Fue silenciosa. En la primavera de ese mismo año, Eduardo fue trasladado al castillo de Berkeley. Oficialmente, un encierro honorable. En la práctica, aislamiento total. Sin noticias. Sin aliados. Sin propósito. La estrategia era simple. Dejar que el tiempo lo apagara. Pero Eduardo no moría. Contra toda expectativa, seguía vivo. Y esa resistencia rompía el plan. La solución debía ser definitiva. E invisible. El cuerpo debía mostrarse intacto. Sin marcas. Sin señales que pudieran romper el relato oficial. No existe ningún documento con una orden firmada. Ninguna instrucción directa. Nada que pudiera señalarse. Pero una cosa es segura. Desde ese momento, su destino quedó sellado. En la noche del 21 de septiembre de 1327, el castillo de Berkeley volvió a escuchar algo que no debía existir. Un grito. No una súplica. No una voz común. Un sonido tan antinatural que parecía arrancado del propio lugar. Al amanecer, el silencio regresó. Oficialmente, Eduardo II murió por causas naturales. Extraoficialmente, su desaparición cerró una herida que el poder nunca supo cómo curar a la vista de todos. Su cuerpo fue expuesto con solemnidad calculada. Sin marcas visibles. Sin contradicciones evidentes. Los pregoneros hablaron de enfermedad. De duelo. La maquinaria del poder funcionó. El caso se selló. El camino quedó despejado. En diciembre de ese año, Eduardo fue enterrado con honores en la abadía de Gloucester. Como si el ritual pudiera borrar la incomodidad. No pudo. Con el tiempo, las historias salieron a la superficie. Cronistas escribieron sobre una muerte diseñada para no dejar huellas. Sobre un castigo cargado de simbolismo. Desde una mirada moderna, esta historia revela algo más oscuro que la caída de un rey débil. Muestra cómo el poder absoluto, unido a normas rígidas, puede producir violencia disfrazada de orden. Eduardo no fue eliminado solo por errores políticos.
Fue eliminado porque representaba una forma de ser que su época no toleraba en el trono. En un mundo que exigía dominación militar, herederos claros y masculinidad teatral, Eduardo eligió otra cosa. Cercanía en lugar de distancia. Emoción en lugar de espectáculo. Intimidad cotidiana en lugar de guerra épica. Hoy, esa elección podría llamarse humana. Entonces, se consideró una amenaza. Y el sistema respondió como siempre lo hace. Con silencio. Con borrado. Con violencia invisible. La ironía final es clara. Intentaron borrar a Eduardo. Reducirlo a una nota incómoda. Fallaron. A otros reyes se los recuerda por batallas. A Eduardo II, por cómo fue eliminado. Y por lo que su destino revela sobre su tiempo. Su muerte se convirtió en un espejo. Un reflejo de una sociedad incapaz de tolerar la diferencia en el nivel más alto del poder. Más de 7 siglos después, su historia sigue haciendo la misma pregunta. ¿Cuántas veces el orden ha sido usado para justificar el borrado del otro? El eco de aquella noche en Berkeley no pertenece solo al pasado. Regresa cada vez que una sociedad decide que la conformidad vale más que la humanidad.